Hola, estimados amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal de ISA Electricistas. En esta ocasión vamos a responder la pregunta que nos hace el señor Piceno. Él nos consulta cómo saber si un tomacorriente, el voltaje de ese tomacorriente es a 110 voltios o a 220 voltios. Eso es lo que él nos está consultando. Vamos a colocar la pregunta ahí para que todos podamos ver. Recuerden, estimados amigos, que este canal es netamente explicativo. Nosotros tratamos de responder las preguntas que ustedes nos hacen, así es que dejen sus consultas en los comentarios y nosotros con mucho gusto y a la brevedad posible vamos a tratar de responder sus dudas. Bien, más o menos para que entienda, esto va de la siguiente manera. Él nos está indicando entonces si el toma corriente es a 110 o a 220, ¿ya? Pero mira, en el mundo, en realidad, la mayor parte del mundo, tenemos dos reglas principales. Una es las normas europeas, o sea, Europa, vamos a ponerla acá, así, mira, Europa, de la europea, y la otra son los reglamentos norteamericanos, o sea, de Estados Unidos, USA. Ya, ahí está. Y esta norma europea manejan voltajes de 220 voltios, ya, en corriente alterna, mientras que Estados Unidos tiene los voltajes a 110 voltios en AC o corriente alterna. ¿Listo? Entonces, lo que sucede con los países se acogen o a una de esta, o a la regla europea o a la regla estadounidense. Entonces, por ejemplo, si tu país se acoge a la regla europea, en tu toma corriente vas a tener 220 voltios, porque te estás acogiendo a este reglamento. Mientras que si tu país se está acogiendo a la norma estadounidense, entonces en tus toma corrientes debes tener 110 voltios. Pero en realidad esta parte son temas mayormente, quizás podrías llegar a confundirte, porque es bastante amplio este tema, ¿no? Conocer esta parte de reglamentos, normas, etcétera, y podrías llegar a confundirte. Pero por ejemplo, nosotros aquí en el Perú, el país Perú, nosotros nos estamos acogiendo a esta norma. Perú, por ejemplo, Perú a las normas europeas, por lo tanto nosotros tenemos 220 voltios. Si nos estuviéramos acogiendo a las normas estadounidenses, seguramente tendríamos 110 voltios, ¿ya? Pero en Perú es 220 voltios. Y eso vas a darte cuenta en el reglamento de tu país. Bien, pero como yo sé que te vas a confundir de repente y no vas a entender esta parte, entonces lo que vamos a hacer es mejor tomar un instrumento como estos, por ejemplo, un multímetro o esta pinza que tiene varias funciones, y con este instrumento vamos a medir el toma corriente. Y ahí nos estaremos dando cuenta si el voltaje es a 110 voltios o a 220 voltios. O sea, mira, si te das cuenta, este instrumento tiene dos puntas. Acá están. Dos puntas que serían estas de aquí. ¿Ya? Estas dos puntas lo vamos a introducir en el toma corriente. Y esa información va a aparecer en esta pantalla. Y de acuerdo a ese valor vamos a darnos cuenta si es a 220 o a 110. O sea, más o menos es así, mira. El toma corriente es así. Voy a dibujar acá más o menos. Y acá tiene los dos orificios, ¿no? Los dos orificios son así más o menos. Toma corrientes. Dos orificios ahí. Así.
más o menos así. Uno es para la fase y otro es para el neutro, y estas dos puntas o estas dos sondas del instrumento estarán acá, más o menos es así también. Así lo tenemos. Acá tenemos una pequeña pantalla donde se va a ver, se va a visualizar el número, que es esta pantalla. Acá tenemos un selector, que sería esto, más o menos así. Y tenemos las dos puntas, estas dos sondas que están apareciendo acá, ¿no? Y estas dos sondas se van a conectar, uno a este punto y el otro acá, ahí. Y aquí en esta pantallita nosotros vamos a registrar un valor que puede ser de 110 voltios en AC o 220 voltios en AC. Entonces ahí te vas a dar cuenta si el toma corriente o la instalación de tu casa está a 110 voltios o a 220 voltios. Entonces, para ver esa parte, vamos a un toma corriente para hacer la prueba, y de acuerdo a eso ya verificas efectivamente el voltaje que tienes en tu casa, ¿no? Ya, observa, justo aquí yo tengo un toma corriente, es una toma eléctrica, justo se presta para hacer la prueba. Y aquí también tengo el instrumento. Ya, este es el instrumento que con el que voy a hacer la medición para saber si el voltaje de este toma corriente es a 110 o a 220. Yo, como estoy aquí en el Perú, debe haber 220 voltios aproximadamente. Ya, miren, aquí yo acomodé el instrumento en esa zona solamente con fines explicativos, con fines para poder visualizar nada más, ya que estoy tomando la cámara con una mano y no tengo facilidad de apoyarme. Entonces lo he colocado de esa forma, de tal forma de que se pueda ver la pantalla y el toma corriente que tenemos aquí. En este toma corriente vamos a hacer la prueba. Yo, como estoy en el Perú, entonces aquí, cuando introduzca estas ondas en la pantalla, debe aparecer 220 voltios aproximadamente. Entonces vamos a verlo, vamos a hacer, lo introducimos y miren, efectivamente 225 voltios aproximadamente. Ese es el voltaje que tenemos, ya que estamos en el Perú y nos estamos acogiendo a las normas europeas. Si estuviéramos en USA, tuviéramos 110 voltios aproximadamente. Vamos a ver en el otro punto, de la misma manera. Ya, esa es la prueba que estamos haciendo. Entonces esperemos que te sirva. Gracias.